En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados. Oremos. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría. Anunciábamos ya esta mañana que hoy vamos a dedicarnos a contemplar, abandonarnos en esa confianza en Jesucristo nuestro Señor, porque, fíjense, Dios tiene más interés, así lo demuestra, en nuestra salvación y en nuestra santificación que nosotros mismos, ¿no? Y esa confianza con la que nosotros hemos de corresponder a su amor, a su llamada, a la santidad y a la perfección. Y vamos ahora en esta tarde a ver qué medios hemos de usar para que esa vida interior, esa vida de santidad, esa vida de espíritu crezca en nosotros. La gente del campo sabe perfectamente cuándo son los tiempos de siembra, cuándo hay que recoger, qué es lo que mejor produce o conviene para las tierras que tienen, etcétera, ¿no? El tipo de siembra que han de hacer. Y en ese sentido nosotros hemos también de tener pues esos conocimientos del espíritu. Realmente tendríamos que ser nosotros profesionales del espíritu, ¿no? Porque en definitiva el fin de nuestra vida es la santidad. Lo decíamos también ayer, ¿verdad? ¿De qué me sirve ser sacerdote, salvar muchas almas si no salvo la mía, ¿no? ¿De qué me sirve ser religiosa, haber trabajado mucho para gloria de Dios, para el bien de las almas, si al final he descuidado o no he cuidado mi alma, ¿no? Hemos de recordar que el amor al prójimo, el bien espiritual del prójimo y el bien material del prójimo está supeditado a nuestro bien espiritual, Bien, nos encuadramos en esta tarde en este recogimiento exterior, con esas palabras del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 15 y siguiente. Se hablaba de Jesús cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo, y a que lo curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Fíjense siempre que
la tentación del activismo está ahí presente. Si el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que recogerse, tuvo que buscar tiempos de soledad, tuvo que huir al desierto, tuvo que buscar la soledad, y él era Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿No? Por eso la Iglesia, siempre muy sabia, en las reglas, en las constituciones, siempre está muy medido, ¿no? Siempre está muy protegido, muy visto, ¿no? Que esas almas consagradas tengan su tiempo de soledad, de silencio, de recogimiento. Sus reglas establecerían pues el retiro mensual, los momentos de oración diarios, el silencio mayor en la comunidad, etcétera. Todo ello, como los ejercicios anuales, para que no caigamos en la tentación del activismo, de ser constantemente Marías del Evangelio, estar afanados, pero perdernos esa vida interior que el Señor quiere realizar en nosotros, que es lo más importante, El modelo, vamos a decir, prototipo de vida consagrada es la vida monástica, la vida de clausura. El mundo no lo entiende. ¿Qué hacen ahí esas mujeres ahí encerradas? ¿Qué hacen ahí con todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Incluso hay sacerdotes, chiribetas, que no entienden nada, ¿no? Y quieren que las monjas de clausura que tienen en su parroquia den catequesis, que no ha entendido nada usted. Que estas mujeres las ha escogido el Señor solo para Él, para que estén dedicadas a Él, en el silencio, en el recogimiento, en la vida interior. La vocación de catequista es una vocación apostólica, pero no por ello ha de descuidar, ¿no?, la vida interior. Conocen esa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, cuando, no sé si las mismas hermanas o alguien le dijeron que si podían, ¿no?, dedicar más tiempo a la atención de los necesitados, de los leprosos, de la gente que tenían atendiendo en sus casas. Y Madre Teresa con razón le dijo sí, si aumentan 1 hora más de adoración al Santísimo, pueden dedicarse ese tiempo más a atender a los pobres, ¿no? Porque si no hay eso, todo se queda en teatralidad, en mundanidad, ¿no?, en exterioridad, ¿no? Para ir a Jesús es necesario entrar en mi corazón, el camino de la interioridad, ¿no?, del que habla San Agustín, o el que experimenta San Agustín, ¿no? Para oír la voz de mi Salvador es necesario que entre dentro de mi alma. Santa Teresa hace esa comparación tan hermosa del castillo interior. ¿Qué es el castillo interior sino la persona, ¿no? Para entrar dentro de ese castillo interior e ir procediendo por las diferentes moradas de la vida de oración, hay que protegerlo, hay que cerrarse, ¿no? Hay que cerrar ventanas y puertas para recogerse interiormente. Para vivir con Jesús es necesario que yo viva dentro, que yo sea interior, que yo sea hombre de espíritu, porque Jesucristo ha hecho templo de mi alma, ¿no? Luego es indispensable el recogimiento para mi vida en Jesús. Si quiero vivir en Jesús, si quiero vivir para Jesús, si quiero vivir con Jesús, tengo que adentrarme en las moradas escondidas de mi interior. ¿Qué es el recogimiento? Pues lógicamente tenemos que distinguir el recogimiento exterior y el recogimiento interior, que es lo que esta tarde en estas 2 meditaciones vamos a tratar, ¿no? El recogimiento interior y el recogimiento exterior. El exterior lo entendemos perfectamente, ¿no? Son todas esas circunstancias que nos rodean en nuestra vida cotidiana y que hemos de proteger. Hemos de proteger, custodiar y favorecer. En primer lugar, la soledad. Te he llamado al desierto, la he llevado al desierto, le he hablado al corazón, dice el Señor a su pueblo Israel. Dios no está allí donde hay bullicio, donde hay agitación, donde hay ruido. No, allí no está Dios.
El bullicio, la agitación es del mundo. En el silencio y en el sosiego se aprovecha el alma devota y penetra los secretos de las Escrituras. Allí se encuentran arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches, para hacerse tanto más familiar a su Creador, cuanto más lejos vive del bullicio del mundo. Esto es del Kempis, ¿no? Pues al que se separe de los amigos y conocidos, Dios se aproximará con los santos ángeles. Mejor es ocultarse y cuidar de sí mismo que con descuido propio hacer milagros, ¿no? Mejor es ocultarse y cuidar de sí mismo que con descuido propio hacer milagros, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora. Evitemos, por tanto, cuanto podamos el espíritu mundano, pues es tiempo perdido el que pasamos en el mundo. Nuestra alma se derrama en las cosas exteriores. El corazón se pierde su libertad y se mancha, se ensucia. Se seca la piedad y la virtud se debilita. Ese es el efecto del mundo en nosotros. El alma se desparrama, perdemos la libertad y nos manchamos. Se seca nuestra piedad, la virtud se debilita, ¿no? Me encanta esa definición del apóstol Santiago. La religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: pasar por este mundo sin mancharse en él y atender huérfanos y viudas. Pasar por este mundo sin mancharse, ¿no? Sin mancharse. Y es difícil. Ahora en casa tenemos obras que están haciendo ahí unos arreglos, está todo patas arriba, está todo lleno de suciedad, de polvo, de... terrible. Vengo con los zapatos, pues es que es casi imposible no mancharse. Pues hay que intentar no mancharse, ¿no? Y además yendo de negro, pues todo se ve, ¿no? La vida desconocida e ignorada del mundo, vive una vida desconocida e ignorada del mundo y vivirás en la dulce y santa compañía de Jesús. El que aspira a la vida interior y espiritual, preciso es que se aparte con Jesús de la multitud. Por su parte, él solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. ¿Cuántas veces? No lo sé, pero muchas. En el Evangelio Jesús se retira, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la soledad? En primer lugar, remueve aquellos obstáculos que nos impiden alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque nos aparta del mundo. Y el mundo con sus placeres, el mundo con sus entretenimientos, el mundo con sus disipaciones, el mundo con sus tentaciones continuas. Y no podemos olvidar que el mundo es enemigo de Dios. La mundanidad es enemiga de Dios. Si no huimos con frecuencia a la soledad, el espíritu mundano en mayor o menor medida entra fácilmente aún en los ambientes más espirituales. Lo decíamos el otro día, ¿verdad? Como la crisis de nuestra iglesia actual es la mundanidad. Y atención, que en los monasterios, en los conventos, en las retorales, hay mucha mundanidad. Hay mucha mundanidad. Yo suelo decir que las monjas de clausura mantienen todavía las 2 rejas, pero el teléfono arde. Tienen las 2 rejas, en locutorio, en ventanas, en puertas, por todas partes, pero los teléfonos allí arden, porque no se cuelgan nunca. Usted llama a un monasterio de clausura, siempre está comunicando. Estoy exagerando, pero para que me entiendan, que la mundanidad a veces no está fuera solo, sino que a veces se hace lugar también dentro. La caja tonta. Ahora es pantalla, antes era una caja, ahora es pantalla tonta, la pantalla negra. Mundanidad. Lo que entra por aquí todo es mundanidad. Ay, es que vemos así la misa del Papa. Piense que Santa Teresa nunca vio la misa del Papa.
y fue santa igual, ¿no? Pongo por ejemplo. Porque si solamente la viésemos para la misa del Papa, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero incluso fíjense que a veces esa ansia de noticias, de saber qué está pasando. Yo solamente veo las noticias y reportajes de animales, dicen, ¿no? Mucha gente. Detesto la televisión, solamente veo las noticias y reportajes de animales. Y ya aquellos que ya están aburridos de las noticias dicen, solamente veo reportajes de animales. Bueno, muy bien. Pero no deja de ser esa ansiedad del mundo, ese estrés, ese estrépito del mundo. Yo no leo noticias, ni en periódico, ni en internet, ni en la televisión. Decía don José Rivera, el venerable don José Rivera, a lo mejor alguna de ustedes sí que la ha conocido, decía él, tomó también esa decisión de no leer el periódico. Dice, si de algo me tengo que enterar, me voy a enterar, porque me lo van a decir, pero yo me libro de esa ansiedad, Cuando íbamos a estudiar la teología a Santiago de Compostela, vivíamos en un pueblecito cerca de Caldas de Reyes, y conducía al principio Padre Carlos, y yo pues iba intentando dormir un poquito. Pero a él le encantaba escuchar a Federico, cuando todavía estaba en la COPE. Pero claro, Federico es mucho Federico. Claro, yo quería dormir, no dormía. Y yo tengo un oído de tísico, que se me va la atención rápidamente a lo que están diciendo y ya pues me capta la atención y ya no me duermo. Por eso para dormir necesito silencio absoluto, ¿no? Hasta a veces el reloj me molesta. Y claro, yo llegaba a Santiago, después de 1 hora de camino, escuchando a Federico, con ganas de salir del coche con una escopeta y empezar a tiros. Porque claro, aquel hombre lo único que hacía era exaltar. Era, ¿cómo se llama esto? Crispar, ¿no? Que a veces es necesario porque la gente está dormida. A ver si el predicador tiene que gritar, a ver si despierta a la gente, ¿no? Si despierta. Pero, atención, a mí aquello me hacía daño. Cuando yo iba a sacar el carnet de conducir al 2.º año, le dije, mira, yo voy a conducir por la mañana, así tú duermes un poquito, y a la vuelta traes tú el coche y yo duermo. Y ya se acabó Federico. Y en el viaje yo me rezaba mi rosario. Mientras conducía, la radio callada, que es como mejor está. El compañero descansaba, dormía, y yo rezaba mi rosario. Yo tomé esa decisión porque las noticias me creaban ansiedad. No quiero. Noticias del mundo y noticias de la Iglesia, ¿eh? Noticias del mundo y de la Iglesia. Le aplico siempre esas palabras de la Escritura, ¿no? Que habla San Pablo, la teatralidad del mundo. La teatralidad del mundo. Es un teatro. Es un teatro. Cuidado con la mundanidad porque se nos cuela, ¿no? Por las rendijas, ¿no? Por las ventanas, por las puertas, por los teléfonos, por las llamadas. Mundanidad. Y esa irrupción quita pureza a la santidad de nuestras almas, ¿no? Quita pureza quita pureza a las almas, ¿no? Esa mundanidad. La soledad nos libra también de la triple guerra de la concupiscencia. Concupiscencia de la vista, concupiscencia del oído, concupiscencia de la lengua, ¿no? Esa triple concupiscencia que el mundo promueve y que nosotros hemos de intentar recoger, ¿no? La concupiscencia de los ojos. El mundo ofrece en la licencia pública de sus modas y costumbres una amplia ocasión frecuente de pecar. Es necesario tener valentía para arrancar de ese medio los ojos, que encuentran continuamente obstáculo y ocasión de escándalo. Esta separación no siempre puede conseguirse por la huida material a la soledad, pero a lo menos exige siempre el discreto recogimiento,
la auténtica modestia en nuestras miradas, ¿no? No hay que verlo todo, no hay que estar pendiente de todo. No pueden ir nuestros ojos detrás de todas las cosas, porque por ahí entra el mundo. Dice el Kempis, deja las cosas curiosas, lee estas materias que te den más, lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Si te apartas de las conversaciones superfluas y de andar ocioso y de oír noticias y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. ¿Para qué quieres ver aquello que no te conviene? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos. Más pasada aquella hora que nos queda, más que pesadumbre de conciencia y derramamiento de corazón. La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre trasnochada hace triste mañana. Así todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata, ¿no? Ese es el efecto del mundo. Muerde y mata. De la guerra del oído, ¿no? Por medio del oído entra la crítica, la detracción, la murmuración. La palabra mala incita al mal. La palabra frívola invita a la frivolidad. La palabra errónea incita al error. Por el oído entra también la palabra aduladora, que nos lleva a la soberbia. Si no salieras ni oyeras noticias, mejor perseverarías en santa paz. Pues te huelgas de oír algunas veces novedades, conviénete sufrir inquietud de corazón. Ya que te entregas a escuchar novedades, pues tu corazón va a sufrir esa aflicción, ¿no? De la guerra de la lengua nos libra la soledad. El libro de los Proverbios ve al hombre de lengua libre como una ciudad desmantelada y sin murallas. Todos los males de la lengua están sintetizados en las palabras del apóstol Santiago, capítulo 3, en su carta que habla muy fuerte, ¿no?, sobre los pecados de la lengua. No hablar no es pecado, pero el que habla mucho, peca mucho. La soledad quita los impedimentos que tenemos para la santidad, nos libra del pensamiento mundano y de esa triple concupiscencia. Pero además la soledad nos ayuda, nos acerca positivamente a Dios. Dice San Basilio, el que te habita, oh soledad, se eleva sobre sí mismo, porque teniendo el alma hambre de Dios, se pone sobre todo lo que es de la tierra. Está suspendida en la fortaleza de la contemplación y separada del mundo. Vuela hacia el cielo y esforzándose para ver lo que es superior a todo, desprecia todo lo demás. Es decir, la soledad favorece, es apta para dedicarnos a la contemplación, al conocimiento de Dios, de los que brota espontáneamente el progreso del alma en la vida sobrenatural. El otro día me contaban de un ermitaño que ha ordenado así su vida, era sacerdote diocesano, pero pues la vida pastoral pues veía que no le llevaba por buen camino, que aquello lo único que producía era pues un descuido tremendo de su vida interior, de su alma, ¿no? Y ha pedido a su obispo pues el permiso, ¿no?, para retirarse a una vida de soledad, ¿no? No total, sino que 20 días al mes dedica al silencio, al recogimiento, a la oración, 10 días al apostolado, ¿no? 10 días al apostolado, porque también siente la llamada de esa urgencia, ¿no?, de llevar a Dios a las almas, ¿no?, pero de forma ordenada, de forma ordenada. El sacerdote que deja el rosario, que deja el oficio divino, que celebra corriendo, que descuida la confesión para entregarse constantemente a la predicación, a la tarea de apostolado, a miles de tareas, pues lógicamente su alma está en una situación muy peligrosa, ¿no?, muy peligrosa, de entregarse totalmente al mundo. Dice San Ambrosio en su tratado de virginidad,
Cristo no vive entre los mundanos. Cristo es paz y el mundo es algarabía. Cristo es justicia y el mundo es falaz y engañador. Cristo es activo y laborioso, el mundo es perezoso. Cristo es caridad y el mundo es cruel. Cristo es fidelidad y el mundo es perjuro, infiel. Cristo está en la Iglesia y fuera de ella están los ídolos. Fijaos también como San Jerónimo, ¿verdad? Conocen la historia. Este santo, doctor de la Iglesia, traductor de la Sagrada Escritura, que vive en aquella Roma, ¿no? Ayudante o colaborador del Papa Dámaso, le encarga la traducción de la Sagrada Escritura, vive en la capital del imperio, ¿no? Acuden a él tantas gentes, pero San Jerónimo tiene que experimentar la maldad del mundo, ¿no? Esas envidias de sus coetáneos, de sus vecinos, ¿no? La calumnia. Y San Jerónimo siente esa llamada, ¿no? De Dios a retirarse a la soledad. ¿Y a dónde huye? Huye al desierto, huye a aquella cuevecita de Belén, ¿no? Para allí encontrar a Dios, para entrar dentro de sí y encontrarse con aquel Dios que quiso hacerse tan pequeño, ¿no? Que nació en aquella cueva de Belén. Dice San Jerónimo: la soledad es la forma y la regla de la sabiduría. La soledad es por sí misma una predicación de la virtud. Es disponerse para ir al cielo, el apartarse del mundo. Y hay mucha gente con miedo a la soledad. Y hay mucha gente con miedo al recogimiento, al silencio, a ese apartamiento. Mucha gente mayor dice: no, padre, yo no veo la televisión, simplemente la tengo encendida, o la radio, para que me haga compañía. Si tienes a la Virgen Santísima, a nuestro Señor, que habita dentro de tu alma, la compañía de tu ángel custodio, ¿qué más quieres? Ruido, 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 ruido. Ruido. En definitiva, ruido que nos impide escuchar a Dios y que nos impide entrar dentro de nosotros mismos. Y hay una parte del corazón, hay esa parte del corazón que por mucha compañía que tengamos, por muchas amistades, por mucha vida social que hagamos, hay una parte de soledad que solamente la sacia, la colma Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. El recogimiento exterior, soledad. Con la soledad, el silencio, ¿no? El silencio es el guardián de la paz del corazón y de la pureza del alma. Dice el Espíritu Santo que el que habla mucho no deja de pecar. El alma se va con las palabras inútiles y se mancha con palabras contrarias a la caridad y a la humildad. Y cuán fácil es aún olvidarse en el mundo, ¿no? Sean siempre tus palabras, alma mía, un obsequio a la verdad, una alabanza a la caridad, un sacrificio de humildad y de mansedumbre, y una defensa de la verdad y de la justicia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sean siempre tus palabras un obsequio a la verdad. Habla siempre lo verdadero. Una alabanza a la caridad. Del prójimo hablar bien o no hablar. Y cuando no hay nada que hablar, lo mejor es callar. Cuando no hay nada que alabar, lo mejor es callar. Mire, es de las primeras cosas que me dijo un penitente. Padre, de jovencita me dijeron: cuando no hay nada que alabar, lo mejor es callar. En la confesión hasta un sacerdote aprende de los pecados de los otros, o de lo que dicen los otros, vamos. Una alabanza a la caridad, un sacrificio de humildad, nunca hablar de nosotros mismos, de mis virtudes, de lo que yo hago, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de mí, de yo, no. Un sacrificio de mansedumbre, palabras siempre delicadas, que no sean saetas, que no sean flechas ardientes, feroces. Palabras delicadas, cuidadas, para no herir, para no hacer daño.
una defensa de la verdad y de la justicia. En el silencio y el sosiego se aprovecha el alma, dice el Kempis. Cuán provechosa ha sido siempre la gracia guardada en silencio en esta vida frágil. Nunca estarás recogido y devoto si no callares las cosas ajenas y especialmente atendieras a ti mismo. Si del todo te ocupares en Dios y en ti, poco te moverá lo que sintieras de fuera. Si vives retirado en ti mismo, no harás caso de palabras que vuelan. No es poca prudencia callar en el tiempo adverso y convertirse a mí de corazón, sin turbarse por los juicios humanos. Cuán bueno, de cuánta paz es callar de otros y no creerlo todo fácilmente, ni después divulgarlo a lo ligero, descubrirse a pocos, buscarte siempre a ti, Señor, que miras al corazón, y no moverse por cualquier viento de palabras, sino desear que todas las cosas interiores y exteriores se cumplan según el beneplácito, de tu voluntad. Me aplicaré a la virtud del silencio. Hablaré solo cuando me lo aconsejen la caridad o la conveniencia. Estaré sobre aviso al hablar en punto a simpatías y antipatías. Cuando mi corazón sufra o se sienta triste, comenzaré por decírselo a aquel que me oye siempre, a mi buen amo y Señor, con el fin de ofrecerle las primicias del sacrificio. Santa Faustina dice: la lengua es un órgano pequeño, pero hace grandes cosas. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad del alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo se hace mucho daño a la propia alma por no guardar el silencio. Santa Faustina: según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar. Dios no se da una alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablantina, habladora, está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales ni intimidad con Dios. Ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba el silencio de los demás. Fíjense qué palabras tan fuertes, ¿eh? Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa Dios obra sin obstáculos. El santo cura de Ars contaba una anécdota de un religioso cuyo superior le había mandado ir al cementerio y empezar a proferir, injurias, contra los muertos. Regresó el religioso obedeció, regresó, el superior le preguntó: ¿qué te han dicho los muertos? Y le dijo el religioso: nada, no respondieron nada. Pues ahora vas y en vez de injurias le cantas todo tipo de elogios. El religioso obediente fue y empezó a elogiar a los muertos. Volvió a casa y el superior le preguntó: ¿qué te han dicho los muertos? Nada.
pues así es como has de actuar tú, como un muerto, cuando te elogien o te critiquen, cuando te ensalcen y cuando te desprecien. Así es como has de obrar tú, diciendo nada. Dice Santa Teresa de Jesús, nuestra Teresa, es gran humildad verdaderamente el callarse cuando se es menospreciado o juzgado por algo que uno no hizo. Tenemos derecho a defendernos en justicia cuando somos acusados falsamente. Pero dice la Santa, es gran humildad el callarse cuando uno es menospreciado o juzgado por algo que no hizo. De un mismo modo a lo que Cristo hizo, ¿no? Que silenciosamente soportó las falsas acusaciones y afrentas. Es conveniente poner mucho empeño en esto porque trae consigo muchas ganancias. Mientras que en el contrario, el que continuamente se disculpa no encuentra provecho. Se necesita fortaleza no corporal, sino de arriba, de la del cielo, para poder callar cuando se es acusado injustamente. Hay que pedirle al Señor verdadera humildad. Reglas prácticas acerca del silencio. Pues nos enseña aquí San Pedro Julián Aymar, antes de hablar, recogernos interiormente para consultar al Espíritu de gracia. Al Espíritu de gracia. Antes de ponernos a hablar, decir, Señor, Espíritu Santo, Virgen Santísima, esto que voy a decir, lo tengo que decir, me lo callo, ¿cómo lo debo decir? Recogernos interiormente. No que suba del estómago directamente a la boca, sino que aquello que a veces sucede pase por el tamiz de la razón, y la razón iluminada por la fe, por la gracia. No ser, vamos a decir, impetuosos, ¿no? Sino dejar, preguntarnos antes, Señor, ilumíname, ayúdame, ángel de mi guarda, ¿debo o no debo decir esto? ¿Es conveniente que lo diga o es más perfecto que me calle? Cuando quede en duda, veré lo que aconsejan las reglas de la conveniencia o de la caridad. En situaciones, vamos a decir, que se plantean dudosas, pues vamos a examinar, bueno, si lo digo voy a herir, voy a hacer daño, va a ser conveniente, voy a producir escándalo, voy a hacer más mal que bien. No, es que yo siempre digo la verdad. Claro, pero hay verdades que no se pueden decir. Al tonto no le puedes decir que es tonto, porque faltas a la caridad. Tendrás que decirle, querido hermano, a ver, mire, a ver si usted comprende cómo es esto, con mucha paciencia, con mucho... Porque es tonto, pero no le puedes llamar tonto, aunque sea verdad. No toda la verdad se puede decir. Eso no justifica la mentira. Pero a veces la verdad no es conveniente decirla. Esos sacerdotes, por ejemplo, que a veces acuden para confesarse una infidelidad, tienes que decírselo a tu esposa. Mal consejo. Muy mal consejo. Porque esa verdad va a hacer un daño muy grande. Y quizás aquello que la esposa ignora, es mejor que lo siga ignorando por el bien del matrimonio y por el bien de la familia y de los hijos. Al penitente tendrás que decirle, seriedad, penitencia, atención, que no se vuelva a repetir. Pero no, vete a decírselo a tu mujer. Hace un daño irreparable. Porque abre una brecha en el corazón, una herida, que eso, ¿quién lo sana? Hay consejos que a veces, Dios mío, y esto yo sé el caso, concreto recientemente. Claro, ahora el matrimonio está tambaleando, porque ella quiere perdonar, pero es que le ha hecho un daño muy grande. Entonces está ese corazón muy roto. Y aunque quiere, ve que se le impone, ¿no?, la sensibilidad, la parte afectiva, y siente rechazo. Y el pobre del marido,
torpe para pecar, cortito, pues se ve ahora en una situación que lo hacía de buena voluntad, claro, pero ha hecho más daño todavía que con la infidelidad. No sé si me explico, no sé si me entienden. La verdad a veces no es conveniente decirla. Hay que seguir las reglas de la conveniencia y de la caridad, de no hacer daño, de no escandalizar. No, es que yo voy... Y hay mucha gente, hay mucha gente en el ambiente de la iglesia que van con la espada alzada de la verdad, cortando cabezas, cuellos y lo que haga falta. Son nuevos heraldos de la verdad, pero sin caridad, sin caridad. Ahí el Papa Benedicto XVI recordó, ¿verdad?, en esa encíclica Caritas in Veritate, cuál es el principio, ¿no? La verdad con caridad y la caridad en la verdad. Fíjense qué bonito. La caridad en la verdad y la verdad con caridad. Con caridad. En las impresiones demasiado vivas de simpatía o antipatía, me inclinaré siempre hacia la parte del sacrificio. Claro. Porque a veces la mala palabra dada por la amiga, le sonreímos. La mínima expresión de aquella que nos cae antipática, ponemos el grito en el cielo. ¿Lo que me ha dicho? Recuerdo de niño, un vecino mío, más pequeño que yo, y yo siempre fui muy niñero, desde niño me han encantado estar con los niños, cuidarlos y tal, siempre he tenido así como una vocación como muy de padre, muy bueno, de cuidarlos, ¿no? Y vivíamos casa con casa. Entonces cuando nació yo ya tenía a lo mejor, no sé, 6, 7 años. Y me iba cuando mis padres me dejaban y estaba ayudando a la madre mientras lo lavaban o tal, jugaba con el niño, no sé cuánto. Y una vez jugando, este niño ya había crecido, a lo mejor piensen 3, 4 años, en su casa había 2 pisos de escaleras. Y se cayó él solo. Popapam, 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 popapam. No le pasó nada. Llegó al suelo, al último descanso, se levanta y ríe. Y dije, mira este judío, que le haces así con un dedo y empieza a llorar y a gritar que le estás maltratando. Y cae ahora él 2 pisos de escaleras y se levanta riendo. Pues así somos. Así somos. Así actuamos las personas. Cuando nos pasa algo con... Cuando nos pasa con aquello... Mínimo, nada. Mordemos. Bien. Recogimiento exterior. Soledad, silencio. Virtud de la modestia, tercero. La modestia exterior es la guardiana necesaria del recogimiento. ¿Por qué? Porque la modestia nos ayuda a guardar los sentidos. Principalmente vista y oído. Vista y oído, ¿no? Porque son los que más directamente van a la inteligencia, ¿no? Mortificar los sentidos. No dejarnos arrastrar por la curiosidad, por el exceso de actividad, por las impresiones demasiado vivas de los objetos exteriores. Tenemos que hablar de mortificar de la vista. Tenemos que hablar de mortificar el oído. Porque el que todo lo quiere ver y el que todo lo quiere escuchar, se convierte, pues eso, en una veleta de campanario siempre, ¿no? Ansioso de novedades. Siempre ansioso de novedades. Y el problema es que ya llega el momento en que cuando no ve y no oye, se lo inventa, lo imagina. Atención también, que con la edad todos son achaques y estropeos. Y empezamos a pensar que dicen de nosotros. Y empezamos a decir que hablan de nosotros. Y empezamos a decir que aquella me ha hecho. Atención.
Atención, que son cosas de la edad. Y no han dicho nada. Estaban hablando de los pájaros, pero nosotros escuchamos que era nuestro nombre. Que no, que estaban hablando de los pájaros. Pero como somos desconfiadas, como estamos así, pensamos que nos están criticando. Que hay allí un corro, paso yo, se ríen. Se están burlando de mí. Oye, que se pueden reír que estaban contando un chiste. ¿Por qué tienen que estar riéndose de ti? Esa hipersensibilidad que a veces tenemos. Atención con estas cosas, que son más frecuentes de lo que pensamos, ¿no? Una charla de don Alberto José Chávez, sacerdote de nuestra diócesis, que predica muy bien, yo no sé si ustedes lo conocerán, ha estado trabajando en Roma muchos años, en la Congregación de Obispos, ha titulado una charla que tiene grabada por internet, tiene un canal, lo que tiene allí es todo buenísimo, ¿eh? Don Alberto José González Chávez, así se llama el canal. Y una de las últimas charlas que ha subido es: la sensibilidad no es potencia del alma. Claro, no es potencia del alma. No es una potencia superior que Dios nos ha dado, la inteligencia, la memoria, la voluntad. La sensibilidad está más abajo. Recordaos de lo del fraile: cabeza, corazón y vientre. Y a veces nuestra hipersensibilidad nos hace tanto daño, nos traiciona tanto. Atención, que cuando lo queremos ver todo y escuchar todo, tela. Modestia en los ojos, que no es una mirada tímida o afectada, sino una modestia espontánea y natural, con la cual se ve sin fijarse y se mira sin impresionarse. Una hermana, no voy a decir quién, un día de estos me dijo: padre, ¿no ha visto que me he quedado dormido en la charla? Y yo: no, porque yo no las estoy viendo. Estoy mirando. Bueno, al revés, estoy viendo, pero no estoy mirando. Porque si miro, me distraigo. Tengo que dar la sensación de que estoy mirándolas, viéndolas, para que ustedes piensen: me está hablando a mí. Pero no, porque si no, se me va la cabeza. Esa mirada, sin fijarse, sin comprometerse, sin impresionarse, ¿no? Modestia también en nuestro cuerpo, del gesto, de la compostura. Es una modestia grave, una modestia natural, una modestia sin agitación, con la cual el cuerpo descansa sin molicie, una modestia llana sin familiaridad, buena sin afectación, como bella flor que es de la pureza del alma, ¿no? En nuestro sentarse, en nuestro estar, en nuestro recogimiento, en la capilla, siempre esa elegancia, esa compostura. Cuán grande no era la modestia de su vista, la de nuestro Señor Jesucristo. Dice: tenía de ordinario los ojos vueltos hacia el suelo, hacia la tierra. Su mirada no se fijaba en nadie. Los evangelistas refieren como algo extraordinario las circunstancias cuando Jesús levanta la mirada. Cuán noble y sencillo el andar de Jesús. Nunca se observó en sus movimientos agitación ni precipitación. Era siempre igual, en medio de las humillaciones y los oprobios, como al recibir los homenajes de los pueblos. Qué modestia era su postura natural. Nada de altanerías, nada de bajezas. En su porte no había nada que se pareciera a desliño o molicie, ni siquiera después de las grandes fatigas. Cansado de tanto caminar al ir a Samaria, se sentó modestamente al borde del pozo de Jacob. Tan grande era su modestia, tan conocida al público, que muchos después San Pablo amonestaba a los corintios por la modestia y mansedumbre de Jesús. Y San Basilio ha dicho: donde está Jesucristo está la modestia. La Virgen Santísima es maestra también de esta virtud.
No podía verla uno sin sentirse penetrado de reverencia. Su modestia resplandeciente de pureza era dulce y humilde, llena de esa sencillez, de esa nobleza, de ese respeto. No era modestia de una criatura virtuosa, ni siquiera de un ángel, sino la modestia que Jesús reverberaba en ella, en su querida madre. He ahí nuestros modelos para vivir esta modestia. Y nos queda lo del recogimiento interior. No sé cómo vamos de tiempo porque no quiero tampoco aburrirla. Sí, bien. Recogimiento interior, un poquito más rápido. Recogerse es hacer que el alma entre de fuera adentro para ponerla bajo la acción del Espíritu de la gracia. Los medios externos, los hemos dicho, silencio, soledad, modestia de los sentidos y el del cuerpo. En esto consiste lo que se llama recogerse interiormente en Dios. El recogimiento interior es condición indispensable para progresar en la perfección. El alma que se recoge se conoce bien a sí misma, sigue sin dificultad los movimientos de su espíritu y de su corazón, y al punto nota dónde está el desorden y el vicio, cortándolos el primer paso. Presto se da cuenta del primer movimiento de las pasiones de las tentaciones, y apaga sin más tardar la primera chispa. El alma interior siente inmediatamente hacia dónde cae lo verdadero, lo justo, lo más perfecto. Juzga espontáneamente todas las cosas y las relaciones buenas o malas de las criaturas con ellas, conforme a estas palabras de San Pablo. No pierde gracia ninguna, sino que las aprovecha todas. El alma recogida anda siempre atenta a las inspiraciones del Espíritu Divino. El reino de Dios está dentro de vosotros. Conviértete a Dios de todo corazón y deja este miserable mundo y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y date a las interiores. Y verás que se viene a ti el reino de Dios. Vendrá a ti y te hará conocer la consolación. Si le preparas en tu interior tu digna morada. Toda su gloria y hermosura está en el interior y allí Él se complace. Dios visita con frecuencia al hombre interior, le habla con dulzura, le proporciona grata consolación, abundante paz y familiaridad sobremanera agradable. Las personas que tienen paz, que manifiestan paz, que expresan paz, son personas de vida interior y reflejan lo que hay dentro. Dios, que es Dios de paz. Y ahí nosotros tenemos, ¿no? Porque el demonio nos tienta tanto de menospreciar, de no atender nuestra vida interior. Así entendemos por qué nuestras pasiones nos llevan siempre hacia lo exterior, para turbarme, para que pierda de vista mi alma y a Jesús que vive dentro de mí y trabaja y reina en mi alma. El recogimiento interior es alma y feliz éxito de la oración. Es hacer oración continua, vivir vida de ángeles. Es la vida de María en Jesús, es la vida de Jesús en su Padre Celestial. Dios mío, solo una cosa os pido, que me hagáis hombre de vida interior, mujer de vida interior. El demonio nunca nos va a poner obstáculos en que hagamos obras de apostolado. Que el demonio nunca va a poner obstáculo, nunca nos va a molestar si nos dedicamos a las cosas externas, a las obras de apostolado. El demonio lo que no quiere que es que recemos, que hagamos oración. ¿Por qué? Porque es el secreto del éxito. Es el secreto de la santidad. Muchas veces también hemos insistido, muchas veces, en la moral, en la vida espiritual, en la parte activa nuestra, ¿no? De una lucha negativa contra el pecado, contra las tentaciones, pero eso desgasta muchísimo, porque, lógicamente, las tentaciones vienen, están ahí continuamente, ¿no?
Y lo que tenemos que hacer, creo yo, según leo en los santos, es insistir, procurar, trabajar todo lo posible por ser hombres de vida interior, de vida de oración, de vida de espíritu, porque es el secreto para que todo aquello que nos ataca alrededor, las tentaciones, vayan perdiendo su fuerza. Y Jesucristo reine cada vez de forma más majestuosa, más imperial en nuestras almas. Lógicamente hay que poner los medios contra los pecados, etcétera, ¿no? Hay que luchar. Pero sobre todo esa lucha positiva, mucho más agradable y mucho más fácil, que es cuidar la vida interior, la vida de oración, porque es abrirle las puertas a la acción del Espíritu Santo en nosotros y dejar que sea Él el que obra, el que nos defienda, el que nos fortalezca, el que haga disipar esos nubarrones y esas tinieblas que a veces se cercan sobre nosotros, ¿no? Ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto. Y hay que dar consejos buenos contra los pecados, contra los vicios, contra las tentaciones, pero sin olvidar siempre el consejo principal. Oración, oración, oración. Rezamos poco, rezamos mal. Tenemos que orar más, tenemos que orar mejor. Rezamos poco, rezamos mal, tenemos que rezar más y rezar mejor. Reglas prácticas o cómo practicar el recogimiento interior. Primero, pedir la gracia. Sin la gracia, nada podemos. Recogernos interiormente en Jesús antes de obrar para consultar su santa voluntad, su espíritu, su beneplácito. Pedirle la gracia concreta para realizar aquella obra sin disiparnos, sin perder este espíritu interior. Obrar siempre con calma y sosiego. Dios es enemigo de la precipitación, del estrés. Cuando uno se encuentra turbado y agitado, hay que comenzar por apaciguarse y recogerse en el silencio, ¿no? Aquello de San Ignacio también, ¿no? Cuando hay turbación, no hacer mudanza, ¿no? Pues cuando hay turbación, no obrar, porque vamos a obrar mal. No decidir, porque vamos a decidir mal. Ejercitarnos habitualmente en la presencia de Dios, en nosotros. San Juan Bautista de la Salle, en su instituto, los hermanos de las escuelas cristianas, dedicados a la educación de los niños, había establecido, ¿no?, a cada hora del reloj, un hermano ha de tocar la campana, ¿no?, para que todos se pongan de pie y adoren la presencia de Dios. Recordemos que estamos en la presencia del Señor. Tilín, 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 tilín. Recordemos que estamos en la presencia del Señor. Adorémosle y démosle gracias. El ejercicio de recordar, de hacer, de rememorar la presencia de Dios en nosotros. En medio de las tribulaciones interiores y exteriores, comenzar por resignarse interiormente a lo que Dios quiera respecto de nosotros. Fiat. En medio de las tentaciones, hacer un acto interior con la mirada puesta en Jesús. Jesús, sabéis que os amo y os amaré hasta la muerte. En la desolación y abandono interior, evitar la agitación, la inquietud, el empleo excesivo de medios exteriores de alivio, haciendo al contrario un acto de entrega a Jesús abandonado en la cruz. Es el acto más perfecto de amor, así como fue también el último acto que le inspiró a Jesús su amor por nosotros, al quedarse para siempre en nuestra compañía. Os doy gracias, Dios mío, por esta meditación que es para mí luz que me muestra el camino, mi centro, mi vida en Jesús y la de Jesús en mí. Ahí para el examen particular nos invita a cuál es el obstáculo dominante en mi adelantamiento espiritual, cuál es el sacrificio que más temo, que más cuesta mi corazón, cuál es el pensamiento que más turba mi alma llevándola al desaliento, qué medio ha producido mejores resultados para aquietarme. Cuando me encuentro en paz, con fervor y gracia sensible, ¿qué pide de mí la gracia de Dios? ¿Qué me pide nuestro Señor? ¿Cuál es el obstáculo que más habitualmente se opone a mi adelantamiento en la oración mental? Y nos pone un breve vía crucis para adorar, honrar
el santo abandono de Jesús. Nuestro Jesús abandonado. Es preciosísimo, se hace enseguida. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, glorioso Patriarca San José, San Miguel, santos ángeles custodios, Beata María Dolores Opeña, Ave María Purísima,